Bueno, hermanos, estamos en los últimos días. Esto es algo serio. No pienso que no nos demos cuenta de esto. Para nosotros, pienso, pareciese que tomásemos la vida como si ésta fuese vida. Mas esta no es vida. Es sólo una existencia química, una existencia temporal que tenemos. Pero pienso que pareciese que la tomásemos como si ésta fuese a durar por siempre, como si fuésemos a vivir por siempre en este mismo mundo, con el mismo tipo de condición, con la misma vida. Así queremos vivir mientras podamos. Queremos obtener toda la diversión, el disfrute y el placer mientras podamos. Deberíamos ser serios cuando nos damos cuenta que estamos en los últimos días. Y todo lo que tenemos es una existencia química y la vida de todas maneras no es muy larga. Pienso que yo me doy cuenta de esto más que cuando acostumbraba a hablarles hace 30 o 40 años. De alguna manera, no sé cómo, furtivamente pasé la mediana edad. Nunca me golpeó la mediana edad, pero ahora miro hacia atrás y veo que la pasé. No sé cómo la pasé, pero la pasé. Pero en menos de 3 meses estaré en mis 90 años. Así que soy un poco más viejo que la mayoría de ustedes. Y he venido a darme cuenta que esta vida, esta existencia temporal, es sólo como un fuego fugaz. Es sólo hoy aquí y mañana no. Casi sin tiempo para todo. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí para un propósito y perdemos esto de vista. Solo queremos pensar en el placer del momento e ir con este mundo en que estamos. Queremos ser parte de él. Ahora estamos en la iglesia de Dios y el juicio está sobre nosotros. No está sobre el mundo, pero el juicio ha comenzado con nosotros. Y estamos teniendo ahora nuestra última oportunidad. Estamos siendo juzgados de una u otra manera, y si somos reprobados, esto significa el lago de fuego. El mundo, de cualquier modo, hace lo que es erróneo. Van a tener que dar cuentas, pero el juicio no ha llegado aún para ellos. Cuando llegue, van a tener su última oportunidad. Pero si ustedes y yo no la hacemos, hermanos, no tendremos otra oportunidad. Y estamos en los últimos días. Y estamos en un mundo de problemas. Si ustedes han estado viendo las noticias de esta semana, son muchos sobre los problemas en Líbano, problemas escalando en Irlanda del Norte, problemas en Sudáfrica, y un montón de estos problemas son raciales. Hoy quiero hablar del que posiblemente sea el próximo ataque de Satanás que él hará contra esta iglesia. Estuve estudiando a la hora de la comida antes de reunirme el sábado con nuestro ministro ahí, y él dijo: pienso que muy probablemente el próximo ataque de Satanás. Ahora, hubo el ataque del estado de California en contra nuestra. Ha habido otro ataque del que la mayoría de ustedes ni aún saben. Solo golpeó a unos pocos de nosotros en lo alto. Pero ha habido problemas, y no piensen que allí no estuvo Satanás.
Pero Cristo está trabajando y Cristo está ganando. Y siempre ganará. Es como Bob Fahey, mi asistente ejecutivo, dijo. Él estaba mirando en el libro para ver cómo terminaría y al final, dijo él, ganamos. Sí, ganamos. Esta es la manera en que va a terminar. Al final, Cristo va a ganar y solo ganaremos si estamos del lado de Cristo. No necesitamos preocuparnos acerca de hacer que Cristo esté de nuestro lado. Pero Él dijo, la cosa que va a golpear a esta iglesia próximamente, que Satanás va a usar, es el matrimonio interracial. ¡Oh, qué pena! La gente algunas veces hace que sus sentimientos se agiten en una pendiente al rojo vivo sobre algo de este tipo. Sus prejuicios, sus emociones, sus sentimientos. El Dios Todopoderoso nos creó a todos nosotros, nos puso aquí para un propósito, y no tenemos mucho más tiempo, y necesitamos ver esto. Ahora, esto fue en la ciudad de Nueva York el sábado pasado. De regreso en el avión, el señor Fahey me mostró una carta que le había entregado un miembro. Creo que este miembro está en... Sí, justo al otro lado de Nueva Jersey. Justo al otro lado de Nueva York. Pero había asistido a los servicios. Y ella había estado hablando con otro miembro que vive en Filadelfia. Y había habido una conversación bastante acalorada en el teléfono. Y quiero leerles solo un poquito de lo que está en ese mensaje y de lo que viene ahora sobre la iglesia. Y ustedes van a tener que, si Dios es Dios, quédese de este lado. Y si ustedes quieren ir con este mundo y por los caminos en que este mundo va, pónganse de ese lado y vaya al lago de fuego. Esto es todo lo que tengo que decir. Solo quiero leer un poco. Y esta es una carta de unas 3 o 4 páginas, así que les leeré una parte de esta. Y ella dice, durante la conversación, esta es la conversación telefónica que ella tuvo con esta mujer de Filadelfia. Se declaró que los negros en la iglesia de Dios están insatisfechos con tales doctrinas que no están manteniendo la tendencia social actual en el mundo, las cuales ellos sienten están en consonancia con las premisas de las relaciones internacionales que son parte de los antecedentes de esta nación. Así, deberíamos ir con nuestra nación y con las tendencias sociales de este mundo. Y esta carta también dice que ellos están tratando de alinearse con un grupo de negros para darme un ultimátum, para que yo esté del lado de las tendencias sociales y de este mundo, o si no, les diré lo que les daré. Les daré otra cosa. Yo no comprometeré ni una millonésima de pulgada. Y si ustedes quieren, pueden ir al lago de fuego si quieren hacerlo. Ahora, jamás he iniciado una pelea en mi vida, pero déjenme decirles, he ganado cada pelea en que he estado. Pero alguien más siempre la inició. No quiero iniciar una pelea. Soy un siervo del más alto Dios, y soy tanto un siervo de negros, o de amarillos, o de cualquier otro color, rosados, con lunares, cualquiera de ustedes quieran mencionar, y similares. Pero yo sé lo que Dios dio. Y esto es lo que les estoy enseñando, y este es el camino por el que la iglesia va a ir. Estamos poniendo a esta iglesia de regreso al carril de Dios. Ahí es donde va a estar y allí es donde va a permanecer.
También entiendo que algunos están diciendo, tenemos que tener un balance racial en el colegio Ambassador. Bueno, ¿qué dice Dios acerca de esto? No vamos a ir con esas tendencias del mundo. El fútbol político, las tendencias sociales, las cosas de Satanás. Todos esos son los caminos de Satanás. Y ahora Dios nos va a usar porque hay leyes en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se aprobó una ley aquí hace unos pocos años y están sacando ventaja de esta. Ahora ellos pueden tratar de conseguir leyes, usar las leyes por el bien de la nación en contra nuestra si no aprobamos matrimonios interraciales. Pero yo digo que yo y mi casa serviremos al Eterno. ¿Qué van a decir ustedes? Ahora, déjenme decirles algo. Esto no es algo para hacer que se emocionen. Sucedió que yo nací blanco. Soy nada más que blanco. Así son el resto de ustedes que piensan que lo son. Si ustedes no lo son, ¿qué diferencia hay? Si vamos a estar en el reino de Dios, ¿qué color de piel vamos a tener? ¿Han pensado en esto? Ni siquiera vamos a tener piel. Pero nuestros ojos van a ser como llama de fuego y nuestras caras van a ser como cuando el sol brilla con toda su fuerza. ¿Qué color es ese? Es tan brillante que los enceguecería si lo mirara sin lentes oscuros, y esa es la manera en que vamos a ser. Jesucristo dijo acerca de los últimos días. Él miró dentro de ese tiempo en nuestros días, y Él dijo de esto en nuestros días. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, y esta es la manera en que es hoy exactamente, y ese fue el fin de aquel mundo. ¿Saben que hay 3 mundos mencionados en la Biblia? Hay 3 cielos mencionados en la Biblia. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay 3 mundos, 3 cielos. Ahora, hay muchos, 2 esto y 2 aquello. Hay algunos 12, hay algunos 7, pero hay 3 mundos, hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera de la tierra, en donde ustedes vuelan en un aeroplano y vuelan los pájaros. Otro cielo es el espacio exterior, en donde no solo vemos al sol, sino a otros soles que llamamos estrellas y otros planetas. Después, el tercer cielo, donde está el trono de Dios. No sabemos en dónde está. Una escritura en Isaías 14, en este caso estará en el lejano norte de esta tierra. Esto es como lo vemos desde la tierra. Si pudiésemos verlo, pero no podemos. De los 3 mundos, hay un mundo que entonces era, el cual se terminó por el diluvio. Después está el presente mundo malo. Y después hay un mundo por venir. Yo lo he estado llamando por muchos años el mundo de mañana. Los 3 mundos son mencionados en la Biblia. Ahora, Jesús dijo que como se terminó el mundo en los días de Noé, como fue en aquel tiempo, así será al fin de este mundo. Y precisamente ahora estamos en el fin de este mundo. Si ustedes quieren ignorar este hecho y ser atrapados como una rata en una trampa, ignórelo. Pero no se los aconsejaría.
Noten ahora lo que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, versículos 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué hay de erróneo con comer, beber, casarse y darse en casamiento? ¿Cómo es que esas cosas trajeron un fin de aquel mundo? Esas son las cosas que él mencionó que trajeron un fin de aquel mundo. Y esas mismas cosas están trayendo un fin a este mundo ahora. Regresemos a aquel mundo y veamos lo que es de su historia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Las que escogieron, esto es lo que hoy quieren hacer. Un hombre negro quiere tomar a una mujer blanca por esposa. Esta es la que él escoge. Una mujer blanca quiere convertirse en la esposa de un hombre negro. Ahora, yo no sé de casos en donde un hombre blanco quiera casarse con una mujer negra. ¿Por qué es esto? Pregúntenmelo. No me gustaría que alguien me diese respuesta a esto. ¿Por qué es que nuestras mujeres blancas quieren casarse con hombres negros? Las mujeres negras no parecen querer casarse con los hombres blancos, y los hombres blancos no parecen querer casarse con mujeres negras. ¿Por qué? Es tiempo de comenzar a pensar acerca de esas cosas y dejar de hervir con nuestras emociones. Noten ahora en el versículo 5 de Génesis capítulo 6. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Algunos de ellos escogieron lo que es malo, ¿no es así? Y noten otra vez un versículo más, un par de versículos aquí. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así Dios justamente terminó con aquel mundo. ¿Pensó acerca de esto? ¿Por qué Dios absolutamente mató o asesinó, si ustedes quieren llamarlo así, a cada ser humano, excepto a Noé y a su familia y a 8 personas? Ellos estaban trayendo sobre sí mismos infelicidad y miseria. Seguro que estaban recibiendo una patada de la vida. Estaban haciendo cosas que ellos pensaban eran placenteras. Eso que pensaban sería excitante. Tuvieron violencia. ¡Oh, cuán grande y excitante era! La tierra estaba llena de violencia. Algo lo ocasionó.
Jesús fijó la causa. Él dijo que estaban comiendo y bebiendo, se estaban casando y dándose en casamiento. Esta es la única cosa que ustedes pueden encontrar en la Biblia que les dará la causa para el fin de aquel mundo entonces. Ahora, ¿qué hay de erróneo con comer y beber? Nada si ustedes comen y beben el tipo correcto de agua o el tipo correcto de jugo de naranja. Es bueno y aún vino en pequeñas cantidades, con templanza. Pero la embriaguez no es correcta. Ningún borracho va a entrar en el reino de Dios. Y comer el tipo erróneo de comida y comer demasiado es pecado. Ahora, un poco de esto puede ser un pecado leve, y creo que cada uno de nosotros es culpable de esto. No parecemos darnos cuenta de esto. Esto es importante. Lo que comemos es importante, más de lo que nos damos cuenta. Hacemos precisamente lo que nos complace, lo que atrae nuestro apetito, nuestro deseo de querer obtener, querer tener, querer disfrutar. Y estamos en un pequeño lapso de nuestra vida y el juicio está sobre nosotros como si fuésemos a tener alegría, felicidad, paz y todas las maravillas para siempre. Y solo estamos dejando pasar el tiempo, la mayoría de nosotros, sin tomarlo muy seriamente. Oh, sé que es agradable venir aquí a la iglesia cada sábado, cuando tenemos el auditorio más hermoso sobre la faz de la tierra. Hubo aquí un artista la semana pasada, un artista bien conocido ejecutando aquí, quien dijo: este es el auditorio más bello sobre la faz de la tierra. Bueno, he dicho antes esto y estoy contento de tener un artista que ha estado por toda la faz de la tierra que ha dicho lo mismo. Dios los ha bendecido con estas cosas. Pero ustedes vienen aquí como el pueblo de Dios, como dice Ezequiel, creo que es el capítulo 33 y versículo 31 al 32. Y ustedes se sientan allí como pueblo de Dios, ustedes oyen mis palabras y las de otros ministros, y para ustedes son como las de un músico tocando un bello instrumento, y divirtiéndolos, los entretiene y lo disfrutan. Oh sí, estoy seguro que disfrutaron ese servicio de la iglesia. ¿Lo apuestan? Bueno, 4,000 personas disfrutaron el servicio de la iglesia. Más de 4,000 en la ciudad de Nueva York el sábado pasado. He tenido que preguntarme, ellos son nuestros propios hermanos a quienes yo amo y pienso que ellos me aman. Pero hermanos, les digo que yo no pienso que tomemos estas cosas lo suficientemente en serio. Me pregunto de esos 4,000 si cada uno de ellos se les hubiese pedido escribir, o diré 25 o 50 palabras, solo una muy pequeña cantidad lo hizo. ¿De qué enseñó el señor Armstrong? ¿Cuántos serían capaces de decirlos? Ustedes piensan que el 10% podría hacerlo. ¿Creen que en realidad el 90% podía recordar
lo que yo dije? Ellos dirían, oh, tenemos que ver al señor Armstrong. Bueno, ¿quién es el señor Armstrong? Es nada y un don nadie, excepto por lo que Cristo ha puesto en él y por lo que Cristo lo usa. De otra manera, yo soy nada. Pero ellos quieren convertirme en algo porque Dios me hizo el líder de esta iglesia, el líder humano, no la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza. Sí, yo aprecio el hecho de que ellos quieran venir cuando vengo a hablar. Pero si alguien más fuese la cabeza de esta iglesia y tuviese que tener el mismo tipo de publicidad y hablase aún desde su niñez con los pequeñitos creciendo, todos ellos querrían venir a verlo. Sí, yo recuerdo que vi al presidente de los Estados Unidos cuando yo tenía 5 años. Siempre lo he recordado. ¿No fue eso grande? Yo vi al presidente McKinley, William McKinley, cuando era presidente. ¿Cuántos de ustedes aquí vieron al presidente McKinley cuando era presidente? No pienso que alguno de ustedes lo haya hecho, pero yo era un muchachito de 5 años y mi padre me levantó y me sostuvo para que yo pudiese verlo sobre la multitud. Ellos solo querían ver a un personaje notable. Bueno, yo no soy un personaje notable y no me gusta ser llamado así. Yo solo tengo un trabajo que hacer. Yo solo quiero ser su siervo y quiero ayudarlos. Yo quiero darles lo que es bueno para ustedes y lo que les ayudará. Esto es todo lo que quiero hacer. No estoy en esto por lo que yo pueda obtener. ¿Por qué el casarse con quienes ellos escogiesen tendría algo que ver con llevar a la violencia? ¿Qué es tan mala? No terminé lo que inicié hace un minuto. ¿Por qué borró Dios aquella tierra dejando a solo 8 personas? Porque estaban haciendo lo que pensaban que para ellos era placentero. Seguramente querían excitación, tal como la gente de hoy. ¿Qué quieren la televisión? Ustedes quieren excitación, ustedes quieren sexo, o quieren violencia, o quieren algo excitante. Tome esos juegos de espectáculos que tienen. Él sale y está bien vestido, es elegante y está lleno de vida y alguien va a ganar un montón de dinero. Y tratan de hacerlo excitante. Así que van a tener un tipo de darle vuelta a una rueda o arrojar los dados o algo para ver qué tipo de premio gana y alguien le da el premio. Y ellos pasan al frente antes de ir por allí. Tienen que hacer una gran expresión sobre todo tipo de mercancía que aparece y que van a tener si ganan. Todo para hacerlo excitante, para entretener a la gente. Esto es lo que la gente quiere. Pero ¿qué de nosotros? ¿Somos como el resto del mundo? ¿Queremos ser entretenidos? Algunas veces me pregunto. Pero ellos estaban trayendo también infelicidad y miseria y estaban tratando de escapar de esto de vez en cuando, al pensar que estaban consiguiendo algo de alegría y excitación. Esta es la manera en que es hoy. Esta es la manera en que es hoy. Es así. Esto para encontrar algo de excitación en la vida. Tuvimos restaurantes con mujeres con pechos al aire. Bueno, esto es algo viejo y ya no más fue excitante,
así que tuvieron restaurantes con mujeres desnudas. Después tuvieron finalmente espectáculos con relaciones sexuales ejecutados con hombres y mujeres desnudos en el escenario, y la gente paga admisión para estar allí y verlo. Así es cuán podrido está el mundo. Quieren placer, quieren excitación. Ahora, quizá no queramos placeres tales como estos, pero quizá queremos placeres un poco más de lo que nos damos cuenta. Hermanos, ahora, ¿por qué no nos detenemos y pensamos acerca de esto una vez más en un rato? Estaban en tal miseria a pesar del placer que pensaban estaban obteniendo. Dios hizo la cosa más amable que podía hacer por ellos, por su amor a ellos. Simplemente apagó sus vidas en 2 palmadas. Y cuando despierten, después que murieron y perdieron conciencia, será el juicio del gran trono blanco. Y allí, primeramente darán cuentas de sus pecados, pero sabrán que Cristo murió por sus pecados si quieren cambiar. Y después de ese juicio, tomará un cierto tiempo para ver si quieren cambiar. Tendrán que demostrarlo por su desempeño. Tendrán que dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Esto es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Tenemos que demostrarlo por nuestro desempeño. Y como lo demostraremos, o cuánto aún estamos en el mundo y aún vamos en el camino de Satanás, queriendo ser entretenidos, divertidos y pensando solo en cosas como estas. Yo les digo que necesitamos despertar, hermanos. Es mucho más tarde de lo que pensamos. Ahora, podemos despertar nuestras emociones en ciertas cosas y acalorarnos por estas. Dios los quitó de esa violencia y despertarán cuando no haya Satanás alguno en torno suyo para engañarlos. Y cuando algunos de ustedes y yo, como espero de todos nosotros, seamos como dioses, allí para supervisarlos y enseñarlos bajo Cristo, gobernando con Cristo sobre su trono, teniendo poder sobre las naciones para enseñarlos. Ahora, esto será para aquellos que aún estén viviendo en el milenio por los 1000 años, y será para quienes despierten en la resurrección del juicio del gran trono blanco 1000 años después. Bueno, déjenme decirles por qué es esto importante y por qué el asunto entero es importante y por qué casarse como ellos escogieron es importante. Dios creó al primer hombre y a la primera mujer y les dijo: sed fructíferos y multiplicad y llenad la tierra. Pero antes de esto, Dios puso a Adán en el jardín del Edén. Ahora, no voy a leer esas escrituras porque ya las conocen. Ahora, solo voy a hablar de esto y a explicarlas un rato, como lo hice el otro día con los ministros. Dios tuvo un propósito al crear al hombre, y este fue crear con él y en él su propósito y su propio carácter perfecto, santo y justo, y ninguno de nosotros lo tiene ya por completo, pero este es el por qué fuimos creados. Y Dios se está reproduciendo a sí mismo, y naceremos como dioses,
como los hijos de Dios, pero tenemos que tener ese carácter. Ahora, Dios creó un hombre, lo puso en su jardín de Edén. Allí estaban 2 árboles en ese jardín de Edén. He hablado de esto tantas veces. Déjenme repetírselos rápidamente sin leer todas las escrituras. Uno era el árbol de la vida, el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay gran significado en esos 2 árboles, muy grande significado. El hombre no tiene vida verdadera. Dios lo creó con una existencia química temporal. Es como un reloj de alarma. Se le da cuerda para que camine, y cuando se acaba, se para si no se le da cuerda. Bueno, somos así. Pero le damos cuerda a nuestro reloj unas 3 veces al día. Cuando comemos nos da nueva energía para seguir. Si no nos llevamos alimento a nuestra boca y lo eliminamos y hacemos más y más cosas, no viviremos mucho. Hay un hombre en Irlanda del Norte que precisamente acaba de morir. Yo pienso que pasó su 6º día de ayuno, algo como esto. Ustedes no pueden vivir mucho más que esto. Ustedes pueden ayunar 40 días y 40 noches. Hay un par de ejemplos en la Biblia y uno de ellos fue el mismo Jesucristo. La mayoría de la gente piensa que si usted ayuna un día va a morir. El Papa en Roma hace un par de días le estaba pidiendo a ese hombre, suplicándole que por favor comiese algún alimento, que por favor pusiese algo de combustible así que pudiese seguir su existencia química. Pero lejos de esto, no obedeció. No he oído noticias esta mañana, pero pienso en la última noche en que estuvo vivo. Bueno, Dios le ofreció vida a Adán. Me refiero a vida que fuese inherente, vida verdadera, vida inmortal, que fuese inherente en él. Ahora, Dios tiene ese tipo de vida. Los animales no la tienen, los pájaros y los peces no la tienen, y los seres humanos no la tienen. Pero Dios le ofreció vida. Él no tenía vida, tenía una existencia química. Ahora, entiendan esto, Dios no iba a dejar que tuviese vida eterna, donde jamás pudiese morir y donde viviese para siempre. Dios no iba a dejar que viviese para siempre en miseria, dolor, tristeza, en sufrimiento, en infelicidad, en desventura, en frustración y en agonía. Dios es amor, y todo lo bueno viene de Dios, y Dios no iba a dejar que disfrutase de agonía y pecado y sufrimiento y dolor, y que clamase para siempre. Ahora, el diablo hace que la gente crea que si usted no hace bien a sus propios ojos, lo que usted mismo piensa que es bueno, que va a arder para siempre en el infierno, solo gritando y gritando en agonía y dolor sin fin. Bueno, gracias a Dios, el mismo Dios jamás hizo algo como un infierno. Dios hizo un infierno que es mucho más ardiente que ese. Dios hizo uno que arderá. Aún no ha sido hecho, pero lo será. La tierra entera se convertirá en una masa fundida y se quemará con todo lo que en ella esté. Y ellos serán como si nunca hubiesen sido. Serán ceniza
bajo la planta de nuestros pies. Algunas veces me pregunto lo que piensan esos predicadores protestantes y católicos cuando ven escrituras como estas en la Biblia. No las creen o las pasan por alto de alguna manera. Pero ustedes ven, Dios tuvo una ley que define un camino de vida, una manera de vivir. Si ustedes viven de este modo, serán felices y harán felices a otros a su alrededor. Serán pacíficos, no estarán en guerra con su prójimo, su vecino será pacífico, no estará en guerra con ustedes, ustedes estarán ayudándole, él les estará ayudando, ustedes se ayudarán unos con otros para ser más y más felices. Tendrán más felicidad, tendrán paz, tendrán alegría, debido a que somos seres materiales en una tierra material. Tendremos más de las cosas materiales para disfrutar. No vivimos de ese modo, no tenemos ese tipo de felicidad, pero hay un camino para vivir de ese modo, y este es la ley de Dios. Entendamos ahora esto. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Pero ustedes no tienen ese tipo de amor para cumplir esta ley, porque esta es una ley espiritual, y ustedes solo tienen un amor natural o carnal. Se requiere lo que la Biblia dice que es el amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios le da ese amor. Dios mismo es ese tipo de amor. Dios es amor. Ahora, antes que Adán, en el jardín de Edén, estaba el árbol de la vida. Y ese árbol era un símbolo que si él tomaba de este, estaría tomando el Espíritu de Dios, que es el amor de Dios, que habría cumplido la ley de Dios en su corazón y en su mente. Una manera de vivir que habría hecho feliz a Adán y a sus hijos. Se habrían hecho felices unos a otros, habrían tenido paz, habrían tenido todo lo bueno, y Dios se lo ofreció. Dios quiso que tomase de él. También el Espíritu de Dios, que él habría conseguido si hubiese tomado de ese árbol. Le habría dado ese espíritu que se habría añadido al espíritu que ya estaba en Adán desde el tiempo en que fue creado, para darle entendimiento espiritual y conocimiento espiritual. Ahora, el hombre natural no tiene conocimiento espiritual ni entendimiento espiritual. Tiene un espíritu que yo llamo espíritu humano, pero no le imparte conocimiento espiritual. El conocimiento entra a la mente solo a través de los 5 sentidos, a través de sus ojos, a través de sus oídos, principalmente ojos y oídos. Algún conocimiento viene a través de la nariz, alguno a través de la boca y del sentido del gusto, y algunos a través del sentido del tacto. Ahora, ustedes no pueden ver al espíritu, no pueden oírlo, no vibra, no pueden olerlo, saborearlo ni sentirlo. No pueden saber cosa alguna acerca del espíritu. El espíritu en ustedes no ve, no oye. El cerebro escucha y ve. El cerebro escucha a través de los oídos y ve a través de los ojos. Pero es el cerebro físico el que ve, no el espíritu. Pero el cerebro físico es como una computadora
y programa cualquier conocimiento que a él llega en el espíritu. El espíritu es la memoria que lo almacena y lo trae de regreso, y este es el por qué un hombre, una mujer, un ser humano, teniendo el Espíritu de Dios, puede pensar, puede recordar instantáneamente cualquier pedacito de conocimiento que haya entrado a la mente a través del ojo, el oído, la nariz, la garganta y el sentido del tacto. Los animales no tienen esto. Pero fuimos hechos a imagen de Dios y tenemos un espíritu en nosotros para que pudiéramos tener el Espíritu de Dios, el cual nos habría dado vida inmortal. Ahora, si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, le habría dado vida inmortal, vida inherente en sí mismo. Esto le habría dado el Espíritu Santo. Le habría abierto la mente para comprender conocimiento espiritual. Le habría dado el amor de Dios para que pudiese cumplir su ley para vivir de ese modo. Pero no lo hizo. En vez de esto, ¿qué tomó? El conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, se tomó para sí mismo la habilidad para manufacturar y pensar en su propia mente de la manera que él pensaba era la mejor para vivir. Y el hombre piensa que la mejor manera para vivir es obtener, tomar, quitarle a alguien más y decir: mira, yo me amo, pero no te amo. No me importa lo que te suceda, no me importa lo que te pase. Si sufres, eso no me daña. No es una piel de mi nariz, como aquella canción. Oh, yo me amo, estoy loco por mí, tengo mis brazos en torno a mí y me doy un apretón. Estoy loco por mí, me casaré conmigo algún día, simplemente me amo. Esto es lo que Adán decidió tomar para sí mismo. Vanidad, exaltar el yo, pensar, soy bastante grande, cuando no lo es. Queriendo decidir por sí mismo lo que es recto y erróneo. Si él hace algo que crea que es correcto, dice: bueno, no estaba equivocado, decidí que es bueno. Esto es bueno, no es malo. ¿Ven ustedes? La ley de Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero Adán rechazó eso, rechazó el camino de Dios, rechazó la vida, porque rechazó vivir el camino de Dios. Y todos sus hijos desde entonces han ido por ese camino. Y Satanás les ha inyectado ese camino a cada niñito que ha nacido. Esto les incluye a ustedes cuando eran niñitos y cada uno de ustedes. Y por el tiempo en que tenían 6, 7, 8, 9 meses de edad, tuvieron un montón de vanidad y egoísmo. Si ustedes ponen 2 niñitos en el piso juntos y un juguete, los observará pelear y ver quién se queda con el juguete. Satanás ha estado trabajando con ellos. Satanás les enseña. Él está enseñándoles todo el tiempo. Pero nuestros padres no. Estos son negligentes con esto. Como padres estamos haciendo esto y somos culpables y vamos a tener que darle cuentas a Dios por esto. Ahora, Adán tuvo que escoger y escogió tomar para sí mismo el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y en los días de Noé, ellos tomaron esposas para sí mismos
las esposas que ellos escogieron, Adán tomó una decisión. Cuando lo hizo, escogió algo que le iba a traer la muerte, porque escogió el camino de vida erróneo. Y así Dios sacó a Adán del jardín del Edén y le impidió la entrada a ese jardín de Edén. No fuese que la humanidad regresase y tomase del árbol de la vida y comiere y viviere para siempre. Y así el Espíritu Santo de Dios fue cortado para el hombre. Ahora, ¿qué sucedió? Satanás aún estaba allí para guiarlos en todo. Bueno, Dios le dio conocimiento a Adán, y Adán fue capaz de transmitir mucho de ese conocimiento a sus hijos. Y Caín y Abel, cada uno tuvo un poquito de ese conocimiento, pero ellos aún estaban haciendo lo que pensaban que era recto, lo que ellos escogieron. Y así Abel escogió llevar como sacrificio a Dios un cordero, pero Caín escogió llevar algunos vegetales y frutas que él cosechó de la tierra. Ahora, Caín sabía que el cordero era un tipo de Cristo que vendría como sacrificio para nosotros. Ellos tuvieron mucho de ese conocimiento, y Dios le habló directamente a Caín. Dios habló directamente con alguno de ellos. Él no nos habla de esa manera directamente hoy, pero lo hizo con ellos. Y así el hombre comenzó a vivir de la manera que le parecía recto a sus propios ojos, y de la manera que no era la manera de Dios, el camino que trae infelicidad, dolor, sufrimiento, miseria, angustia. Y por el tiempo de Noé, los hombres estaban decidiendo acerca de qué esposas tomarían, y tomaron esposas para ellos mismos. Las escogieron, pero Dios no había escogido ese tipo de esposas para ellos. Ahora quiero ir a algo de esto con ustedes. Veamos un poquito del camino de Dios. Pasemos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32 y en el versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, hoy dicen que la causa de nuestros problemas y de los problemas raciales es la segregación. Así, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en sabiduría humana, sin sabiduría alguna de Dios, dice que vamos a tener integración. El hombre quiere ir, ustedes lo ven, él escoge el camino que le parece recto a sus propios ojos. Él mismo toma el conocimiento de lo que es bueno y es malo. Esto es lo que hizo nuestra Corte Suprema. Pero, Deuteronomio 32, versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pueblos diferentes, familias diferentes o razas diferentes tuvieron su propia tierra, su propio lote de tierra. Y el camino de Dios es segregación geográfica. La integración no es el camino del Dios eterno. Es el camino de hombres engañados. Es el camino de Satanás. Y miren lo que está haciendo en este país. Miren lo que pasó en los años 1960 en esta nación y en la violencia que vino aquí y allá por toda la nación. Estaré yendo a esto en otros sermones
como lo hice hace 14 o 15 o 20 años. Es tiempo de regresar a mucho de esto otra vez, porque el hombre piensa siempre que sabe mejor que Dios. Esto es todo lo que piensan los hombres que es el camino recto por el cual ir. Pero cada persona es nacida de sus padres y conforme a su tipo o familia. Y hemos nacido en una familia, y la Biblia no habla mucho acerca de razas, habla acerca de familias, y no debería haber matrimonios entre familias porque una familia es un tipo. Ahora, hay mucho más acerca de dónde vienen las diferentes razas y muchas cosas como esta. No tendré tiempo para esto. Solo voy a poner hoy un cimiento para esto. Voy a tener muchos sermones sobre este tema. Sé que Satanás tratará de impedirlo, pero voy a ganarle a golpes. Cada uno ha nacido conforme al tipo de raza de sus padres, de una u otra manera, ya sea que sea amarillo, negro, blanco o sea una mezcla de uno y otro. Regresemos ahora a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán engendró hijos a semejanza suya. Un hombre negro casado con una mujer negra engendra un hijo conforme a su semejanza, o quizá una hija, y ellos serán negros. Un hombre blanco y una mujer blanca engendran un hijo o una hija a semejanza de ellos, y el hijo o la hija serán blancos. Y si usted los mezcla, no serán ni negros ni blancos, serán parte de uno y parte de otro, una mezcla de los dos. Ahora, quiero ir un poquito más adelante, pero el hombre, yendo por el camino que él escogió, en vez del camino que Dios dijo que debería ser, quisieron amalgamarse, quisieron integrarse. Dios había decretado la segregación. Vayamos ahora a Génesis 11, a los 8 primeros versículos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y esto es ahora después del diluvio, poco después del diluvio. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos. Esto es, aquí vamos. Edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Rascacielos les llamamos. Y hagámonos un nombre. ¿Por qué? Por si fuéremos esparcidos o segregados. Nosotros queremos integración, no queremos segregación. No sea que seamos segregados sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora
de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno, o los segregó. Él no los integró, Él los segregó y dispersó. Y desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ellos se detuvieron. Ahora quiero regresar a Génesis 10, versículo 5. Bueno, veamos. Está hablando ahora acerca de estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y así. Los hijos de Jafet, Gomer, y así. Ahora menciona algunos de los hijos de Jafet. Aquí en el versículo 5 dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones o sus razas. La Biblia usa la palabra familia en lugar de raza. Una familia es lo que ustedes generan. Como digo, dos japoneses se casan, producirán un niño japonés, el cual podríamos llamar de raza amarilla y no de raza caucásica. Dos caucásicos o blancos producirán un blanco. Dos negros producirán un negro. Pero esto fue conforme a sus familias, conforme a sus razas, en sus naciones. Ahora, los hijos de Cam, y él comienza a darles, y no quiero ir ahora a esas genealogías, pero había un buen número allí. Ahora, en el tiempo del diluvio, veamos, el hombre va por el camino que escoge. Quiso amalgamar e integrar las razas. Ahora, al tiempo del diluvio, otra vez, Noé era justo en sus generaciones, plural, no su generación, significando sus ancestros. Noé, en Génesis 6, en un minuto lo tendré. Leamos esto otra vez. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Él no era perfecto por sí mismo o espiritualmente o algo de este tipo. Él solo era perfecto en generaciones o en sus ancestros. Él era de la misma raza que había sido. Y si ustedes quieren checarlo a través de sus ancestros, ustedes encontrarán que Noé era blanco. Ahora, aparentemente, él era el único hombre que quedaba que era blanco puro. Él no tenía mezclada la raza. La familia se había mantenido intacta como Dios decretó que debería ser. Pero los otros no eran perfectos, se habían casado interracialmente, traído problemas raciales, tuvieron violencia racial y otra violencia en aquellos días, y vamos hoy a regresar a las mismas cosas. Como fue en los días de Noé, así es hoy, y esto es exactamente en donde estamos hoy. Entendamos ahora algo después del diluvio. Después del diluvio en Génesis 10. Génesis 10, versículo 31 y 32. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, o en su raza, familia, raza. La Biblia usa la palabra familia en vez de raza regularmente. Por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé. Familias o razas
de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Muy bien, Abraham era de la familia de Noé, y Abraham era blanco. Dios llamó a Abraham y le dijo que dejase a su familia en donde estaba y a su gente de toda su raza, su familia o su color o como quiera llamarlo, y se fue a una tierra que se le mostraría. En esa tierra había gente que no pertenecía allí y que Dios jamás les había dado a ellos esa tierra, y Dios pretendía darle a él esa tierra porque es el centro geográfico de la tierra y tiene un clima maravilloso. Y una vez más, cuando Dios la restaure, o como antes solía ser, será una tierra de leche y miel. Así no es hoy exactamente. Pero es maravilloso lo que sucedió cuando los israelitas regresaron allí, y la parte que ellos tienen es rica ya en agricultura, mientras que otras partes que están ocupadas por los árabes no lo son. Pero Abraham fue a una tierra que Dios le mostró, y esta era una tierra prometida que Dios se la iba a prometer. Ahora, Dios le dice a Abraham que esa tierra se la daría a sus hijos para siempre. Esta es la tierra prometida, pero en aquel tiempo estaban allí los cananeos, y ellos eran negros, no blancos. Muy bien, finalmente Abraham tuvo un hijo a través de Sara, y llegó el tiempo para seleccionar una esposa para el hijo de Abraham. Así que él envió a ese viejo siervo, quien en realidad era el gerente de todas sus propiedades, y estaba sobre todos sus otros siervos, de los cuales él tenía muchos. Él le envió a su propia familia, donde vivía su familia, para seleccionar una esposa para Isaac. Isaac no debe, dijo él. Bueno, déjenme leerlo. Déjenme ver. Creo que lo marqué aquí. No, creo que no. Es Génesis 24, en los 4 primeros versículos. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y si ustedes dan seguimiento a la genealogía, Abraham era de la misma raza de Noé, de Sem. Y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Eterno, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. De su familia o de su raza, ellos eran de la misma raza. Y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora, algunas personas dirán que cuando Esdras y Nehemías hicieron que la gente que se había intermatrimoniado con otra raza enviasen lejos de ellos a sus esposas y aún a sus hijos nacidos de ellas, y se divorciasen y los alejasen, ellos dicen: sí, pero eso fue por su religión errónea. Oh no, no fue así. Abraham envió a su parentela, a su color, pero ellos eran de religión diferente. Así, un poco después, ustedes encontrarán que Jacob, nieto de Abraham, que había trabajado largo tiempo para Labán, ustedes saben, y cuando él dejó a Labán, su esposa Raquel se robó los ídolos de su padre Labán y se llevó esos 2 pequeños ídolos con ella. Y Labán fue a buscarlos, eran sus dioses.
así que estaban adorando a un Dios diferente. Pero Abraham envió a conseguir a alguien de esa raza, de ese color, de esa familia, para esposa de Isaac, aunque ellos eran de religión diferente. Pero pienso que ellos tuvieron la religión de Dios una vez que Rebeca salió de allí. Ella tuvo la religión de Dios a través de Abraham y a través de Isaac. Así que ustedes pueden decir que la única razón para no casarse con otra raza es porque significa que ustedes van a ir a una religión diferente. Pero esa no es la razón. Raquel era de religión diferente, una religión que no conocía a Dios y robó esos dioses cuando huyeron. Ahora, la antigua nación de Israel es llamada la familia de Israel. Hubo una familia y ellos eran de esa raza. Yo he rastreado y he encontrado que Dios mantuvo esa familia muy bien e intacta todo el camino a través de Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Israel. Y ellos no se mezclaron con los egipcios. Estuvieron en un país de su propiedad, geográficamente segregados en la tierra de Gosén y no con el resto de Israel. Y ellos estaban haciendo ladrillos que transportaban a la parte de la tierra de los egipcios que no era la misma del todo. Ahora miremos y veamos lo que va a hacer en el tiempo del milenio. Miremos Zacarías 14. Zacarías 14, versículos 16 al 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, o familias o razas, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esto es como será en el milenio cuando Dios esté gobernando. Ahora, ¿qué de nosotros en la iglesia? Dios dice que en Abraham serían benditas en Cristo todas las familias, todas las razas de la tierra. Una raza tiene tanta oportunidad de ser muy bendecida en Cristo como cualquier otra. Raza es solo materia de generación, de hijos engendrados. Y esto es el por qué el matrimonio es tan importante. Dios no es el autor de la discriminación. Debemos amarnos unos a otros en la iglesia del Dios. Hemos estado tratando de hacer esto, pero encontramos este prejuicio racial que nos lleva a odiar si ustedes no lo silencian antes que sea demasiado tarde. Se mantiene apareciendo una y otra vez. Discúlpenme, no quiero tener que regresar a esto como lo hice hace unos 15 o 20 años, pero que veo que va a venir otra vez y vamos a tener que regresar a esto. Ahora, en la resurrección en el mundo de mañana, ¿cuántos de nosotros seremos negros y cuántos seremos blancos, hermanos? ¿Y cuántos serán amarillos? Si estamos en el reino de Dios, ninguno de nosotros será de esos. Nuestras caras brillarán tan brillantes como el sol. ¿Cuál es el color del sol?
Ese será el color de su cara y de su piel. Bueno, quizá no de su cuerpo entero, pero no va a ser cuestión de color del todo. ¿Saben ustedes por qué? ¿Qué acerca del sexo en el milenio? No habrá sexo. No habrá hombres, no habrá mujeres, no tendremos sexo. Seremos como los ángeles en el cielo, así lo dijo Jesucristo. El sexo ahora es materia de generaciones, pero nada tiene que ver con llegar a Dios a través de Cristo y ganar la vida eterna y entrar en el reino de Dios. Tiene que ver con criar niños, y Dios quiso que las razas se mantuviesen separadas. Ahora, tenemos colores diferentes de rosas, tenemos diferentes variedades de un montón de cosas, tenemos variedades diferentes de caballos, variedades diferentes de vacas, variedades diferentes de perros, y las variedades diferentes pueden cruzarse, pero si usted es un criador, si usted está criando ganado para exhibirlo, para ganar un premio en un espectáculo de ganado, usted no va a mezclar las razas. Este será un pura sangre, o como quiera llamarlo, y esa es la manera como debe de ser con nosotros. La raza es algo que nada tiene que ver con la salvación, solo tiene que ver con la reproducción. Ahora, esto es, cuando ustedes integran, entran en el peligro del matrimonio interracial. Tenemos integración aquí en el Colegio Ambassador, y este colegio iba a ir más lejos en el camino de Satanás, que tuvimos aquí un matrimonio interracial. No supe, fue hace 1 año o hace 3 años, algo así. Ahora, un hombre que fue uno de nuestros ministros principales lo aprobó e iba a ejecutar esa boda. Tengo entendido que se retractó a última hora, y la pareja, por supuesto, era de un hombre negro y una mujer blanca. Se fueron a Las Vegas y allí se casaron. Dios no está a favor del matrimonio interracial. Dios no está a favor de la discriminación, pero el matrimonio y la reproducción de niños es otra cosa. Ahora, esta iglesia ha hecho todo lo que puede en favor de la gente negra. Hemos tratado de no tener discriminación de tipo alguno. ¿Ustedes saben cómo se inició el colegio en Braidwood? Fui allí en 1969. Habíamos desbordado la oficina. Teníamos que conseguir una oficina más grande en Londres. Y en aquel tiempo yo tuve una idea porque no habíamos ido a la integración en el colegio. Pero quisimos hacer lo que pudiésemos por nuestra gente negra, porque ellos estaban en la iglesia, pero no los estábamos aceptando en el colegio porque nos asustaba que pudiese guiarnos al matrimonio interracial. Pero ellos eran aceptados en la iglesia. Y una cosa que yo quería era una oficina que estaría en el tipo de propiedad que pudiésemos también tener una escuela para hombres negros, debido a que no podríamos aceptarlos en el Colegio Ambassador. Porque yo pensaba mucho en ellos y no quise discriminarlos, y quise darles cada oportunidad que los hombres blancos tenían, y esto es como ministros. Y solo estuvimos pensando en los hombres en aquel tiempo porque solo pensábamos en una escuela para ministros. En realidad, lo que encontramos fue ese lugar, y cuando lo vimos dijimos, bueno, Dios quiere un colegio de artes liberales aquí. Él nos llevó a una propiedad de un entero y gran colegio. No solo un lugar pequeño, encontramos un pequeño lugar
que había tomado el tipo de una escuela pequeña. Pensé en tener solo 35 estudiantes y encontramos un pequeño lugar que se haría cargo de estos, la oficina y 35 estudiantes y una escuela. Esto nos llevó a un colegio entero, pero eso es lo que en ese tiempo tuvimos en mente. Ahora, en el milenio va a haber un solo idioma puro para que todas las naciones puedan adorar a Dios, pero geográficamente van a estar segregadas en sus propios lugares diferentes. Pasemos ahora a Nehemías 13. Nehemías 13, versículos 23 al 26. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos, y Dios los había dividido y dividido su idioma para dividir geográficamente a las naciones. Y los maldije y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Bueno, de cualquier modo, Esdras y Nehemías hicieron simplemente que se divorciasen de esas mujeres y las despidiesen. Y ellos eran los ministros de Dios, y ese es el camino de Dios. Ahora, hay mucho más de esto. Yo solo quise darles hoy algún cimiento y antecedentes, pero vamos a tener que pasar por esto. Esta iglesia aún tiene un poco de levadura que limpiar y sacar de la casa, pero lo estamos sacando y vamos a continuar sacándola. Y por el momento vamos a continuar con esto. Así que hemos tomado mucho tiempo para esto hoy, pero voy a escribir algo más sobre esta voluntad de Dios. No sé cuánto tiempo me voy a mantener haciendo esto. Con esta temperatura que tengo, dolor de garganta, resfriado y todo lo que esto conlleva, es verdaderamente muy difícil, pero estoy peleando, tratando de sostenerme. Espero que ustedes entiendan. No estoy en absoluto a la altura. Les estoy hablando con voz baja, pero Dios me ha dado la verdad en mi mente y se las doy a ustedes. Espero que le entiendan, hermanos. Estoy haciendo lo mejor que puedo y no sé cómo hacer más. Muchas gracias.